fanáticos de Outlander, tenemos que hablar sobre lo que sabía Frank. Así que ya se lo saben que este video tendrá spoilers y que estará disponible en la otra red social de videos. En un video que les compartí ya hace tiempo, hablamos sobre si Frank era una víctima en toda esta historia. Pero mientras más data sabemos de él, más queda claro de que juega un papel más importante probablemente del que pensamos. Y el motivo por el que creo esto es porque de alguna u otra forma él metió su cuchara en varios asuntos. Por eso es que en este video quise hacer una recopilación de todo eso que Frank sabía, o en su defecto en lo que estuvo involucrado o tuvo algo que ver. Uno de estos primeros puntos es uno que se sabe que él tuvo mucho que ver y que fue bastante relevante en esta historia, y que fue el hecho de que él tuvo todo que ver con que Bree supiera montar a caballo y a manejar armas, así como a cazar. Cosa que llama bastante la atención e inclusive que es comentada por Bree y Roger en algún momento, ya que Frank no solía ser mucho un hombre de deportes al aire libre. O sea, él era todo un intelectual. Sin embargo, y aún así, pues por alguna razón que no se conoce en sí cuál fue, le pareció una buena idea de que Bree sí aprendiera a montar a caballo, aprendiera a disparar con armas, lo que lleva a pensar de que probablemente Frank supo, o por lo menos tuvo la sospecha de que Bree viajaría al pasado y que esas habilidades le iban a ser muy útiles. Segundo aspecto, Frank mandó a investigar a Jamie y a su antepasado, Jack Randall. Tanto en los libros como un poco en la serie nos muestran que Frank, en cuanto supo la versión de Claire, mandó a investigar a estos dos. Pese a que a Claire le dijo que ya no podían hablar del tema, que ya iba a quedar en el pasado, la verdad es que él sí se puso a investigar y inclusive le pidió a su amigo el reverendo Wakefield, o sea, el que cuidó o crió a Roger, que investigara a estos dos, siendo el último, o sea, Jamie, pues todo un misterio para el reverendo porque no sabía por qué tenía interés en él. El punto de todo esto es que el tema es que Frank puso los ojos en Jamie desde el principio y desde el principio lo investigó. Y es así como en los libros se sabe que Frank encontró vestigios de un hombre que cumplía con las características que le había contado Claire, inclusive que tenía el mismo nombre y que pues que iba muy acorde con lo que Claire le había contado. Y en ese punto además también se enteró que ese hombre que coincidía con toda la descripción aparte había sobrevivido a Culloden. Y pese a saber este dato con mucha antelación, la verdad es que decidió no contarle nada a Claire porque tenía miedo pues de cuál iba a ser su reacción y qué iba a hacer. O sea, básicamente yo creo que sí se le habría de que Claire tomara la determinación de querer volverla al pasado con todo y su hija. Otro punto es que en algún momento antes de su muerte, Frank le escribió una última carta al reverendo Wakefield donde se revelan varios secretos. El primero, que como dije, las investigaciones de Frank lo llevan a encontrar a Jamie, o sea, un hombre que cumple perfecto con la descripción de Claire. Asimismo, confiesa que también se entera de dónde está enterrado su antepasado, o sea, Jack Randall, y se le ocurre la gran idea de poner una lápida al lado de la de Jack Randall con el nombre de Jamie. Adicionalmente a su nombre pidió que fuera puesto de que fue el amado esposo de Claire. Sé que todos se deben estar preguntando por qué carajos hizo eso. Ahora, la lógica de Frank es que cuando Bree, o sea, en algún momento empieza a investigar sus orígenes, muy probablemente se va a topar con pues Jonathan Randall, y llegando a la lápida de Jonathan Randall inevitablemente tenía que ver la otra, la cual se iba a destacar por ser muy reciente, porque cabe mencionar que en ese cementerio ya no sepultaban a nadie, o sea, era pura gente que habían sepultado muchísimos años atrás, ya no sepultaban a personas recientes. Entonces el hecho de que la lápida fuera como tan nueva, decía Franco en su lógica que iba a llamar la atención de Bree, y esto de alguna manera iba a obligar a Claire a contarle la verdad. Y aunque para mí y seguramente para varios de ustedes que están escuchando esto nos parecería un poco jalado de los cabellos esta idea, pues sorprendentemente en el libro efectivamente así es como Bree se entera de toda la verdad.
Pero creo que así como a mí me parece tan engorroso, probablemente a los escritores de la serie también les pareció esto como mucha vuelta, como mucho rollo, y por eso es que no lo manejaron así en la serie y decidieron manejarlo de otra manera. Ahora, otra cosa interesante de la que nos enteramos es que Frank confiesa que en algún punto tocó las piedras de Craig Nardun. No especifica bien en qué momento, pero dice que en uno de sus viajes a Escocia volvió a ir a Craig Nardun y estando ahí recordó pues el momento cuando pasó lo de Claire, o sea, las mujeres danzando y toda esa situación, y pues tuvo el instinto de ir a tocar la piedra central. Sin embargo, él mismo comenta y confirma que no pasó absolutamente nada. Esto muy probablemente podría echar para abajo la teoría que tenían algunos respecto a que Frank pudiera ser también un viajero en el tiempo, que anduvo haciendo viajes y que por eso a lo mejor intervino más en esta historia, pero pues con ese detallito creo que el hecho de que sea viajero pues no es viable. Ahora, otro aspecto que también llama la atención de las cosas que pues rondaban a Frank y que sabía, es que en enero de 1966, es decir, poquito antes del accidente en donde pierde la vida, pues él decide tomarse un año sabático en donde su idea es ir a pasar, o sea, algunos meses viajando por el norte de Estados Unidos y otros 6 meses pasarlos en Inglaterra, que es justo ese momento en el que quería llevarse a Bree. Cuando vemos en la serie que él quiere llevarse a Bree a Inglaterra, es eso, en esa parte del libro donde nos muestran que se va de año sabático y quiere investigar todo eso. Ahora, lo que llama la atención de aquí es por qué quería ir al noreste de Estados Unidos. ¿Será que estaba siguiendo algún tipo de pista del pasado? ¿Y para qué quería llevarse a Bree? ¿Sería que quería aprovechar este viaje como para mostrarle sus orígenes? Ahora, otro punto muy interesante que pasó en los libros, pero que hasta ahorita no ha sucedido en la serie, no sé si vaya a pasar en la última temporada, es el hecho de que Frank le dejó una carta a Bree. Esto creo que es un poquito rebuscado porque al parecer la deja escondida en el escritorio de Lally Brock. Entonces de repente Bree la encuentra. Esto no lo vimos en la serie como tal. La única parte que vemos que en teoría va relacionada es esto. Es esta parte que vemos en la temporada 7 cuando Bree pues está como nerviosa porque no sabe de Roger y no sabe ni qué onda, y pues está viendo los libros y ve el libro de su papá y saca este libro que va a ser muy relevante en la siguiente temporada de Soul of a Rebel. Lo saca y está viendo, pues nada más ve ahí en la pasta, ve la foto de su papá. La serie es lo que nos muestran, y muestran que ella encuentra una carta sí en el escritorio de Lally Brock, pero esa carta es una carta que le había dejado Roger en el pasado, que se le ocurrió dejarla ahí y que casualmente en ese momento Bree la encuentra. Pero en los libros la carta en el escritorio la dejó Frank, y esa carta es bastante relevante porque ahí Frank le confiesa varias cosas. Lo primero es que le cuenta desde su perspectiva el cómo sucedió todo lo de Claire, o sea, su desaparición y que la estuvo buscando, y luego cómo apareció 3 años después embarazada de otro hombre y toda la historia. Entonces le confiesa que pues se puso a investigar a ese hombre y que sí dio con él, y que inclusive encontró un comprobante de matrimonio de Jamie y de Claire. Tercero, le confiesa lo que es más que obvio, que pues efectivamente él no es su padre, o sea, él no la engendró, pero pues que sí la ama. Otra cosa importante y relevante que le dice en esta carta es que de alguna manera como que le hace el comentario muy sutil respecto a que ni ella ni Claire en algún momento se han puesto a leer los libros de historia que él escribió. Esto ha dado para que muchos especulen respecto a que muy probablemente Frank hizo ese comentario porque quiere dar a entender de que deberían de leerlos, ya que les dejó info importante para ellas y pues que deberían de echarle una ojeada. Ahora, aunque esto hasta ahorita solo es teoría, la verdad se me hace muy lógico, y yo en algún momento lo pensé, que porque ni Claire ni Bree en algún momento habían leído sus libros. O sea, este hombre publicó muchísimos libros y todos relacionados con la historia de Escocia y relacionados con cosas que a lo mejor a Claire le pudieron haber interesado, y jamás en la vida se le ocurrió hojearlos. Eso se me hace como what the fuck. Cuarto aspecto que se menciona en esta carta, que es bastante relevante, es que Frank le cuenta a Bree sobre el vidente Graham y le habla específicamente sobre la profecía Fraser. Sí, esa profecía en la que dice que pues de uno de los descendientes de Lobat
pues nacerá el último gobernante de Escocia. Y como Frank es bien nerdo y hace la tarea completa, no solamente le comenta eso, sino que además le agrega un diagrama, una especie como de árbol genealógico que menciona que no sabe por quién fue creado, o sea, que llegó a sus manos, pero no sabe quién lo creó. Pero en ese diagrama, en ese árbol genealógico, o sea, van rastreando a todos, hacen el rastreo de todos los descendientes de los Lovat, y llega pues hasta Bree y su descendencia. Y lo dicho, Frank dice que no sabe quién hizo el diagrama, pero dice que está en busca de saber quién lo hizo para neutralizarlo. Y ojo, porque eso de neutralizarlo me llama mucho la atención. Digo, yo pensaría que es todo un intelectual, pero al parecer cuando estuvo en el MI6 se volvió todo un súper espía, porque pues sabemos quizás a lo que se refiere con lo de neutralizarlo, ¿verdad? Ahora, otra cosa en la que hace énfasis en esta parte es en mencionarle a Bree que es probable que esta información respecto a lo de la profecía Lovat y todo eso le interese mucho, pues tanto al servicio secreto británico como a grupos particulares, por lo que le advierte y aparte le aconseja que si en algún momento quiere buscar más información sobre todo esto, para nada se acerque al servicio secreto y que tenga cuidado. Y por este énfasis que pone Frank en esta parte es por lo que también algunos teorizan de que existe la probabilidad de que el servicio secreto británico tuviera conocimiento sobre los viajes en el tiempo, y que esa sea la razón por la que más le haga énfasis Frank de que no te acerques a ellos, porque si ellos ya tienen conocimiento o están investigando más sobre viajes en el tiempo y viajeros en el tiempo, obviamente pues si saben que Bree es una viajera en el tiempo, pues se podría poner en una posición no muy buena. Ahora, también se especula mucho respecto a quién creó ese diagrama que le adjuntó Frank a Bree. Se sabe que llegó a sus manos mediante el reverendo Wakefield, o sea, el reverendo Wakefield se topó con una copia de ese diagrama, el cual se ve que está escrito o estaba escrito a mano, pero el reverendo llegó a sus manos una copia que es la que le hizo llegar a Frank, por lo que se teoriza mucho respecto a quién pudo crearlo, y se especula que podría ser quizás Rob Cameron y su grupo, o inclusive se teoriza que lo pudo haber hecho Gaylis, porque sabemos que ella estaba muy metida y muy obsesionada con ese tema de la profecía. Ahora, lo único que se sabe es que el diagrama sí fue escrito como mucho tiempo atrás de que el reverendo lo encontrara, o sea, no es algo como tan moderno, porque en realidad cuando se llega a la línea de Bree no se sabe, o sea, no mencionan exacto los nombres de sus hijos, o sea, como si todavía no tuviera hijos, pero hacen solamente referencia como que a Bree, cuando tenga descendencia, su descendencia también va a entrar en esta línea, así que debe ser como que alguien lo hizo con info pasada, no info actualizada. Ahora, el segundo aspecto por el que se piensa o que llama mucho la atención esto del diagrama es que también en esta línea, en el diagrama, no consideran a los hijos de Jamie, o sea, la hermana de Jamie. ¿Y por qué llama esto la atención? Porque, pues, o sea, ella también entraría en todo esto, ¿saben? Sus hijos también tendrían que entrar, aunque por eso es que se piensa que fue hecho tiempo atrás, porque se cree que por la razón por la que no fueron considerados los hijos de Jenny es simplemente porque es mujer. Porque es mujer y sabemos que pues en esos casos, o sea, no, o sea, tiene prioridad el hijo varón en dado caso. Ahora dirían, bueno, en el caso de la descendencia de Jamie, pues él también tiene un hijo varón, que sería William. Y si lo vemos así, pues tendría prioridad por sobre Bree. Pero, por eso se especula mucho que pudiera ser Gaylis la que hizo el diagrama, porque, por ejemplo, del hijo de William, o sea, más bien el hijo de Jamie, William, de él, Gaylis no sabía nada. De hecho, nadie sabe nada de ese hijo. Entonces puede que haya metido en la línea a Bree simple y sencillamente porque es la única hija conocida de Jamie. Pero claro, esto hasta el momento todo es especulación. Y bueno, por último en esta carta, Frank le menciona a Bree que si las cosas se complican y si por alguna razón resulta que sí puede viajar en el tiempo, él le recomienda que viaje al pasado, que regrese con Jamie, que él sabe que él la va a proteger. O sea, se dan cuenta de la cantidad de información que estaba en esa carta y que en la serie pues se la comieron. Les digo que solo hacen como alusión un poco a ese momento en los libros, con este momento cuando Bree jala el libro, y sabemos que esto del libro va a ser bastante, o sea, el nombre de Frank va a volver a sonar mucho en la última temporada por el libro que Jamie va a leer y etcétera. Pero en realidad el personaje ya está más
más muerto que nada en la serie, y pues todo esto que les estoy contando que él dijo en su carta no se va a mencionar, y creo que era bastante importante. No sé si en la serie lo vayan a manejar de otra forma o resulte que Bree, o sea, hagan que sí encuentre la carta que les estoy diciendo, pero metida en el libro. O sea, puede que el manejo sea distinto y que al final Bree sí se acabe enterando de todo esto que les digo, pero habrá que esperar la última temporada para ver si eso lo manejan así. Y bueno, hasta este punto, como se pueden dar cuenta, hay mucha data respecto o relacionada con Frank y lo que sabía que Claire ni Bree sabían que él sabía. Y aparte, hay muchas como coincidencias sucediendo alrededor de su figura. Una de esas coincidencias de las que más me llaman a mí la atención y de la que me enteré hace poquito es que resulta y resalta que cuando Frank formó parte del MI6 durante la Segunda Guerra Mundial, él conoció al papá de Roger. Como si eso no fuera lo suficientemente llamativo para más Inri, resulta que quien mandó al papá de Roger a la misión en donde se desplomó su avión y por el que pues cayó ahí cerca de las piedras y acabó viajando en el tiempo, adivinen quién fue. Efectivamente, Frank. O sea, en los libros cuentan inclusive que fue tal su vinculación con la familia del papá de Roger que cuando pasa esta desgracia de que el papá de Roger no aparece y pues es declarado como muerto en batalla o en combate, el mismo Frank fue el que estuvo, insiste y peleó para que el papá de Roger pues lo condecoraran, o sea, post-mortem. Y cuando ya le dan esa medalla de honor, el mismo Frank se la va a entregar en su mano a la esposa del papá de Roger. También como dato más chismoso, en los libros se sugiere que probablemente a Frank le gustaba la mamá de Roger. Ahora quizás muchos que escuchen esto digan coincidencia, pero la verdad a mí me cuesta creerlo. Y pues bueno, como pueden ver, sí hay muchos cabos por atar respecto a la figura de Frank. Y es por eso por lo que Diana Gabaldon ya confirmó que va a haber un libro exclusivo respecto a lo que sabía Frank. De hecho, al parecer así se va a llamar el libro. Esto en los fans provoca dos tipos de reacciones. La primera, emoción, porque dices, sí, quiero saber, o sea, qué tanto es lo que sabía él, qué tanto él estaba metido en todo lo que sucedió. Y la segunda, pues desesperanza, porque la realidad es que aunque Diana ya confirmó que sí va a haber este libro, no se sabe para cuándo. Así que todo indica que para los que están leyendo el libro, la espera va a ser larga. Y respecto a los que estamos viendo la serie, no nos quedará más que descubrir de qué manera van a manejar esto en la última temporada. Como les digo, lo de la carta no ha salido y no sé si salga honestamente, pero pues la figura de Frank va a ser relevante en la última temporada por todo este tema del libro donde dice básicamente que Jamie va a morir. La buena noticia es que no tenemos que esperar tanto porque nos queda un mes para esto. Pero bueno, este es un momento para que compartas en los comentarios si tú ya sabías toda esta data respecto a Frank. Compárteme también tú qué opinión tienes de él. ¿También tenías la teoría de que era un viajero del tiempo? O sea, ¿qué pensamientos has tenido respecto a la figura de Frank y su participación en toda esta historia? Comparte este video para ese fanático de Outlander para que sepa que esta es su tribu. Regálame un corazón o un me gusta a este video porque sabes que eso le ayuda mucho. Y por último, pero no menos importante, recuerda, quiérete bonito, trátate bonito y sígueme para más Outlander, series, películas, reseñas y todo el contenido random que por aquí les comparto. Bye.